Sutel Corte Final presenta su colección Hace muchos, muchos años. El soldadito de plomo. Hace muchos, muchos años, de un viejo cucharón de plomo nacieron 25 soldados de infantería, con el fusil al brazo, bayoneta calada, capote azul, pantalón rojo y la mirada fija. La primera frase que escucharon fue: ¡Soldaditos de plomo!, que fue lo que dijo Diego al abrir la caja en la que venían. Se los habían regalado por ser el día de su cumpleaños. Todos los soldaditos eran iguales, menos uno, que solo tenía una pierna, porque fue el último en el molde y ya no quedaba suficiente plomo para hacerlo completo. Pero se mantenía tan firme como los demás. En la mesa en que formaron a los soldaditos había otros juguetes, pero el más bonito era un castillo hecho con cartulina de colores. Por sus pequeñas ventanas se podían ver sus salones y pasillos, y a un lado del castillo, rodeado de arbolitos, un espejo que imitaba un lago en el que algunos cisnes de cera nadaban. Pero lo que llamó la atención del soldadito cojo fue una hermosa bailarina, tan extraordinariamente linda que el soldadito se enamoró de ella. La bailarina, que era también de cartulina, estaba colocada en la sala principal del castillo, y al soldado le pareció que lo miraba y quería hablarle. Entonces, el soldadito se olvidó de jugar con sus compañeros y pasaba horas y horas enteras contemplando a su bailarina. Cuando Diego tenía que ir a acostarse, guardaba a todos los soldaditos de plomo en su caja, menos al soldadito cojo, que estaba separado de los demás pensando en la linda bailarina. Por la noche, cuando los juguetes se quedaban solos, comenzaban a divertirse. Primero jugaron a la gallina ciega, después a la guerra y por último a la rueda de San Miguel. Los soldados de plomo se agitaban en su caja porque querían tomar parte del juego. Pero, ¿cómo levantar la tapa? El cascanueces hizo piruetas. El lápiz se puso de pie sobre la punta y trazó caprichosas figuras. Llegó a ser tan grande el alboroto que el jilguero que dormía en su jaula se despertó y empezó a cantar. Los únicos que no se movieron de su puesto fueron el soldadito y la bailarina, que continuaban mirándose. Cuando de repente, a la medianoche, ¡crac!, la tapa de la tabaquera saltó, pero en lugar de tabaco había dentro un muñeco con larga barba verde. Era un juguete muy feo y de malas intenciones que no quería al soldadito, pues había notado la insistencia con la que éste y la bailarina se miraban. «¿Qué miras ahí?», dijo el muñeco. «Márchate ahora mismo, o te acordarás de mí». El soldado se encogió de hombros e hizo como que no oía nada. «Ya que no me haces caso, espera a mañana y verás», continuó el muñeco de la barba verde. Cuando Diego y sus hermanos se levantaron al día siguiente, pusieron al soldadito en la ventana, no lejos del muñeco de la barba verde, que saliendo bruscamente de su caja, lo empujó con tal violencia que lo arrojó de cabeza desde el tercer piso a la calle. ¡Qué caída tan espantosa! El niño y la criada bajaron a buscarlo, pero no lo vieron. Si el soldadito hubiera gritado «¡Aquí estoy!», lo habrían encontrado, pero creyó que eso sería deshonrar el uniforme y permaneció callado, y no dieron con él. Cuando oscureció empezó a llover tan fuerte que aquello fue un diluvio. Cuando acabó la tormenta pasaron dos niños. «Mira», dijo uno, «un soldado de plomo, hagámosle navegar». Hicieron un barco con un periódico viejo
Pusieron dentro al soldado y lo hicieron bajar por el arroyo. ¡Qué corriente tan fuerte! El barco de papel navegaba en distintas direcciones hasta que cayó en una alcantarilla oscura como boca de lobo y con un olor pestilente. ¿A dónde he venido a parar?, se preguntó el soldado. Sin duda es el muñeco de barba verde el que me causa este mal. Pero no me importa, no tengo miedo. Lo que me apena es que tal vez no vuelva a ver a mi linda bailarina. En ese momento se presentó una gran rata, que era habitante de la alcantarilla. «¡Pronto! ¡Enséñame tu pasaporte!», dijo al soldadito de plomo. Pero éste guardó silencio y se quedó tan tranquilo como si nada ocurriera. La barca continuó su camino y la rata la perseguía rabiosa, rechinando los dientes y gritando a sus compañeras: «¡Detenedle, detenedle! No ha pagado su derecho de pasaje y no ha querido enseñarme su pasaporte». Por fortuna, la corriente era más rápida que la rata y el soldado vio la luz del día. Pero al mismo tiempo, vio que la alcantarilla desaguaba en el río y la barca ya no podía detenerse. Y se lanzó al abismo. El valiente soldado se mantenía tan firme como le era posible, y nadie se hubiera atrevido a decir que tenía miedo. Lo disimulaba muy bien. Al caer al río, y después de haber dado muchas vueltas, la barca se llenó de agua. Iba a hundirse. El agua le llegaba al cuello al soldadito y se hundía más y más. Entonces se acordó de la bella bailarina, suspiró y se dispuso a morir. Cuando caía al fondo, fue tragado por un gran pez. Entonces sí fueron profundas las tinieblas en torno al soldadito. Estaba más oscuro que en la alcantarilla. Además se sentía muy oprimido. Pero reflexionó y pensó que el pez le había salvado la vida, pues no dejó que se ahogara. Así pasó mucho tiempo, hasta que el soldadito oyó el ruido de carne que se rompe y al mismo tiempo una extraordinaria claridad pasó por sus ojos. Apareció la luz en todo su esplendor y alguien gritó: «¡Un soldado de plomo!». El pez había sido pescado, expuesto en el mercado, vendido, llevado a la cocina, y la cocinera lo había abierto con un gran cuchillo. Cogió con 2 dedos al soldado y lo llevó a la sala de la casa, donde todos se apresuraron a contemplar al valeroso viajero que había hecho tan larga travesía en la panza de un pez. A pesar de su modestia, el soldado se sintió muy orgulloso entre tantas muestras de admiración. Lo colocaron sobre la mesa y en ese momento reconoció el precioso castillo con la bailarina que lo miraba y no dudó que durante su ausencia ella también lo había recordado. Rapunzel. Había una vez, hace muchos, muchos años, un joven príncipe que un día, encontrándose de cacería en un bosque de Alemania, escuchó la voz de una muchacha que cantaba dulce y tristemente. Siguió el sonido de la voz y encontró una torre en la que no había puerta ni escalera. Mientras él buscaba por entre los árboles, apareció cojeando una bruja y al acercarse al pie de la torre gritó: «¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Tira la trenza!». En ese instante, una bella muchacha se asomó por la ventana que estaba en lo más alto de la torre
y lanzó su dorada trenza, tan larga que llegaba al suelo. Y la bruja fue trepando lentamente por ella. «Ah», dijo el príncipe, «me serviré de esta dorada escalera para conocer a quien tiene tan bella voz». En cuanto la bruja desapareció, él también gritó: «Rapunzel, Rapunzel, suelta la trenza». Rapunzel la soltó y él subió. Y ella se sorprendió tanto cuando apareció él, porque nunca antes había visto a un hombre, pues la bruja se la había llevado de la casa de sus padres cuando era apenas un bebé y la había puesto en la torre donde había crecido completamente sola. El príncipe le habló tan dulcemente que pronto Rapunzel le entregó su corazón y prometió casarse con él. «Ahora, querida mía», dijo el príncipe, «debo hallar una escalera de seda para que puedas escapar. Te la traeré mañana, cuando la hechicera se haya ido». Pero Rapunzel no sabía mentir. Y cuando llegó la bruja al día siguiente y trepó por su cabellera, ella dijo: «¿Cuánto tiempo tardas en subir, abuela? El príncipe sube en un instante». «¿Cómo?», dijo la bruja, muy, pero muy enojada. «Después de tanto trabajo que he tenido en conservarte separada del mundo, ¿sueltas la cabellera para dejar subir a un hombre? ¡Vas a morir, Rapunzel!». Y cogió un par de tijeras y cortó la trenza de Rapunzel. Enseguida la llevó a un desierto y allí la abandonó. Después regresó a la torre y subió por la dorada trenza que había atado a un barrote de la ventana. «Rapunzel, Rapunzel, suelta la trenza», gritó el príncipe cuando llegó del bosque trayendo una escalera de seda. Al ver la trenza subió alegremente y entró al cuarto. «¡Ah!», gritó la bruja viendo que buscaba a Rapunzel. «El lindo pajarito no está en el nido, pues el gato lo ha matado. Y el gato va a sacarte los ojos», le dijo al príncipe. Y éste cayó por la ventana sobre unos matorrales cuyas espinas atravesaron sus ojos. Después de vagar a tientas por el bosque, llegó al desierto y oyó a Rapunzel que cantaba dulcemente en voz baja. Siguió el sonido y cuando ella lo vio y se dio cuenta de que estaba ciego, corrió llorando a abrazarlo. Dos de sus lágrimas humedecieron los ojos del príncipe, que recobró la vista inmediatamente. La malvada bruja, que espiaba desde la ventana de la torre, vio a los amantes encontrarse, y la felicidad de ellos la enfureció tanto que de rabia empezó a golpearse la cabeza contra la pared y se mató. El príncipe llevó a Rapunzel al reino de sus padres, y allí se casaron con gran esplendor y fueron felices muchos, muchos años.